Siéntense, no se sienten. El domingo pasado fue un domingo hermoso que celebramos el Día de las Madres. Espero que todos hayan recibido su regalito de la iglesia con todo nuestro corazón para ustedes. Y ahora Dios me dio este mensaje porque Él quiere que hagamos las cosas a la manera de Él, a la manera de Dios, no a mi manera, sino a la manera de Dios, a como Él quiere, a como Él dice, no como nosotros queremos, no como nosotros decimos, simplemente como Dios dice que sean las cosas. ¿Cuántas veces hacemos las cosas nosotros a nuestra manera? Y nosotros decimos, quiero que las cosas sean así. Y Dios tiene completamente otra cosa diferente, otra historia diferente que quiere que sea, como son las cosas. Entonces, mientras que arreglan el monitor, todos aquí recibieron este papelito, donde están todas las escrituras. Vamos a leerlas ahí, por favor, todos agárrenlo para que la lean. Vamos a leer toda esta escritura y luego la voy a explicar una por una, ¿ok? Porque no va a estar ahí por lo pronto. Pero vamos a ver, resolviendo los problemas a la manera de Dios. Si usted trae un problema, ahora vamos a aprender cómo resolverlo a la manera de Dios, no a nuestra manera. En Juan 6, del 1 al 13, dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué son estos para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron sobre un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y sus discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando él hubiera saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. En el 13 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pescados, de los 5 panes de cebada, y de los 5 panes de cebada sobraron a los que había comido. Gracias, Señor, por la palabra. Siempre Dios tiene la solución. Usted ve, podemos decir: sí, pastor, eso ya sabemos que Dios siempre tiene la solución, pero la solución para mi problema no la veo. Dios siempre tiene la solución a cualquier circunstancia. Simplemente nosotros tenemos que creer en Él. Jesús quería saber la opinión, y por eso les preguntó a sus discípulos. Se dice, ¿cómo Dios a veces te pregunta algo, te dice algo a ti, te dice: contéstame esto, porque Dios quiere saber qué estás creyendo, cómo vas a resolver tu problema. Y cuando tú contestas, Dios sabe lo que vas a contestar antes de que contestes, pero Él quiere que tú te escuches lo que tú dices, la respuesta que tú tienes. Él quiere. Por eso les preguntó. En Mateo 6:5 dice, cuando alzó Jesús sus ojos, Mateo 6:5 dice, cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: fíjense, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ya escuchamos la historia, ya la leímos. Imagine usted 5,000 hombres más mujeres y niños. Y era tarde, todos tenían hambre. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ¿dónde compraremos pan para todos ellos? Imagínese si a usted le dijera Jesús: ¿dónde comprarías
pan para todos ellos. Tal vez usted dirá, bueno, miré aquí a la panadería, aquí compraría para todos ellos. Pero eran por lo menos unas 10,000, 15,000 personas. Eran muchísimos varones, y mujeres y niños. Entonces, lo primero que ellos pensaron es: no hay, ¿a dónde vamos? Es más fácil que se vayan de aquí. Imagínense que ellos pensaban, ¿dónde iremos a comprar tanta comida? Desde el primero que contestaron negativamente, porque bien debería haber dicho, bueno, vamos a ir al pueblo cercano, a la ciudad cercana, y traemos comida. Pero siempre que hay una dificultad, siempre que hay un problema, nosotros empezamos a buscar la solución a nuestra manera. Y aquí los discípulos empezaron a buscar la manera, la solución humanamente, igual como lo hacemos nosotros. Cuando yo tengo un problema, siempre busco la forma cómo Ángel lo va a resolver. La mayoría de las veces, o si no, todas las veces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? La otra vez lo hizo así y no me resultó. Le calé de otro modo y tampoco. Y empecé a ver. Pero si yo me fuera a la palabra de Dios y entendiera y hiciera las cosas primero como Dios dice, me salían bien a la primera vez. Por eso ellos le dijeron, empezaron a buscar la situación, y en Mateo 6, 7, Felipe le respondió, 200 denarios. No, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco, fíjense. Felipe dijo, propuso hacer las cuentas, con 200 denarios no alcanza para darles, todos iban a comer poquito. Este sí es un problema. Primero, con 200 denarios, un denario era una moneda romana, era una moneda de plata, que tenía la imagen del emperador, era como el salario de un día. Usted trabajaba todo un día, le daban una moneda. Entonces digo, no vamos a ajustar con el salario de 12 personas un día. Los discípulos no estaban capacitados para enfrentar ese tipo de problemas. Y nosotros, en el día de hoy, a veces no estamos capacitados para cuando se nos viene un problema, cómo resolverlo. Cuando Jesús les preguntó a ellos no tuvieron cómo dar la contestación, no sabían cómo dar una solución al problema que se estaba viniendo, a lo que Jesús estaba pidiendo. Ellos miraron toda la gente. Si Jesús le dijo, ¿dónde vamos a ir a comprar? Es porque quería saber su opinión. Pero ellos dijeron, no puede ser posible. Mejor que se vayan ellos a comprar, que se vayan lejos. ¿Por qué? Si usted no tiene, lo más fácil es quitarse el problema de encima. Que se vaya. Pero siempre va a haber algo que Dios tiene preparado para ti y para mí. En cada circunstancia de nuestra vida. Dice en Mateo 6, 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Mire, yo sé que siempre hemos escuchado este mensaje, pero quiero que lo escuche de otra forma. Le estaba diciendo, tiene esto, pero ¿qué tanto es? ¿Qué tanto es para todos? Como que dice, esto no es nada. Él dijo, aquí es un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿esto para qué nos sirve? Mire, a veces nosotros no recibimos las cosas porque no aceptamos a veces o no vemos lo poquito. Si tú recibes una palabra de bendición de aquí arriba o una bendición que alguien te da, recíbela. Tal vez tú vas a decir, esto poquito, ¿para qué me sirve? No, eso poquito te va a servir de mucho. Pero nosotros confesamos lo contrario, dice, ¿para qué sirven estos poquitos? 5 peces y 2 pescados, 5 panes y 2 peces, ¿para qué sirven? Por eso nosotros a veces batallamos en buscar una solución, porque tenemos la solución en nuestras manos,
pensamos que es poco y tratamos de buscar otra solución. En Mateo 6:6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Usted piensa que Dios no sabe lo que va a hacer en su vida usted? ¿Usted piensa que Dios no sabe su problema? ¿Cómo lo vas a resolver? Él sabe. Y tal vez te pregunta: ¿cómo le vas a hacer con ese problema que tienes? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué es lo que tienes tú? Cualquier circunstancia que tú tienes aquí, que estás viviendo, Jesús sabe lo que va a hacer, pero Él quiere que nosotros hablemos y digamos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. Jesús sabe lo que tiene que hacer con lo poco que tenemos, pero puestos en sus manos. Una palabra de Dios para tu vida. Tú no ocupas un mensaje entero. Una palabra para tu vida es todo lo que tú necesitas. Pero hay que recibir lo poquito. Ahora el pastor no predicó nada, no aprendí nada. No, ponte a pensar, porque veas que siempre hay una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Y esa palabra de bendición, una palabra, es la que tú necesitas para tus circunstancias. Pero tú no la ves. Ellos decían: 5 panes y 2 pescados, ¿qué es para todos estos? Eso era más que suficiente. Cuando Dios me habló y me dijo que iba a ser pastor, me dio todo un sermón completo. Mira, Ángel, yo quiero que tú hagas esto y esto y esto otro. No, nomás me dijo así. Y cuando un día me estaba bañando, yo estaba ahí y decía: Dios mío, porque miren, ustedes no vinieron el viernes, ¿verdad? Ustedes saben que no vinieron el viernes. Okay. El viernes el hermano predicó, salió aquí, y dijo que podemos orar de muchas maneras. Y explicó todas las formas como se puede orar. Puede orar con las manos levantadas, se sentó, se puede orar sentado, se acostó. Aquí estaba acostado el hermano, ya le andaba para levantarse. Dios que está delgado, imagínense yo que estoy gordo, pero aquí estaba acostado. Estaba enseñando que usted puede estar acostado adorando a Dios, de rodillas, inclinado. Él estaba enseñando cómo podía adorar a Dios. Jesús, Él sabía que nosotros a veces confiamos en Dios cuando tenemos mucho, no cuando tenemos poquito. Cuando uno viene a Dios y dice: Dios mío, tengo esto poquito, pero no me sirve de nada. Pero si o eso poquito usted la ora a Dios y le da a Dios lo poquito que usted tiene. No estoy hablando que tenga un peso y me lo traiga aquí. No, estoy hablando que tú se lo des a Cristo, que tú se lo des a Dios. Siempre nosotros cometemos el error de querer arreglar las cosas a nuestro modo. Siempre queremos hacer las cosas como yo quiero, a mi manera, porque mi compadre, mi comadre lo hizo de este modo y le dio resultado. No es así. El muchacho le dio todo lo que tenía. Siempre hay gente preparada. Siempre hay gente que trae algo. Este muchacho traía en su bolsa, en su lonchera, traía la alimentación para alimentar más de 5,000 hombres. Tú en tu boca, en tu corazón, eso poquito que sabes de Dios, tienes tú para bendecir a miles de personas. Una palabra que tienes tú en tu corazón, esa palabra va a ser de bendición para miles y miles de gente. 5 panes y 2 pescados que traía un joven. Él sabía que si los dejaba para él, iba a ser alimento nomás para él. Si tú tienes una palabra que Dios te ha dado o le has leído una Biblia y la dejas para ti, nomás te va a servir para ti, para un rato. Pero cuando tú la hablas y tú la empiezas a repartir, empiezas a bendecir gente, vas a bendecir miles de gente y vas a ver que nunca esa palabra que Dios te dio, nunca se te va a acabar, porque se va a reproducir, se va a reproducir, se va a reproducir.
todos nuestros recursos, por muchos o pocos que sean, hay que entregárselos a Dios. Y deja que Dios arregle el problema. Tenemos que entender nosotros que lo poco que tenemos nosotros es más que suficiente en las manos de Dios. En Mateo 6:11 dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiéndolos dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Les dio todo lo que querían. Pero fíjense, dice algo ahí bien importante. Dice, dio gracias. Dice que tomó. Mire, cada vez que usted lea la Biblia, lea palabra por palabra. ¿Qué hizo ahí? Cuando se multiplicaron los panes y los peces, dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias. ¿Sabe qué? Mucho del error que tenemos nosotros, cuando nosotros estamos enfermos, cuando nosotros tenemos un problema, ¿cuándo le damos gracias a Dios? Cuando resolvemos el problema. ¿Cuándo le damos gracias a Dios? Cuando yo estoy en una situación financiera, le doy gracias a Dios cuando ya estoy bien, ya resolví mi problema. Cuando estoy enfermo, ¿cuándo le doy gracias a Dios? Cuando estoy sano, ya cuando Dios me sana. Las cosas no son así. Jesús no le agradeció a su Padre, le dio, habiendo dado gracias, le dio gracias. ¿A qué le dio gracias? Jesús no le dio gracias al niño que trajo los panes. Agarró los panes, le dio gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, que yo sé que tú vas a multiplicarlos. En otra escritura dice que Jesús le dijo, Señor, yo sé que siempre me escuchas. Y ahí, si vemos nosotros en San Juan, dice, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió. ¿Cuándo repartió? Cuando los dio. Después que dio gracias, los repartió. ¿Cuándo se multiplicaron los panes? Después de haberle dado gracias. ¿Cuándo Dios va a resolver tu problema? Cuando tú le empiezas a dar gracias. ¿Cuántas veces he venido enfermo y de todo modo dice, gracias Señor, gracias Señor, porque yo voy a ir a predicar y voy a estar bien? Y llego, y tal vez ustedes casi no me ven, pero los hermanos que oran ahí por mí allá atrás saben a veces cómo vengo. Me hinco, oran por mí porque me siento un poquito mal. Y usted me ve que llego aquí como si nada pasara en la vida. Ya le di gracias a Dios porque yo me voy a parar y voy a predicar su palabra. Pero usted y yo tenemos que enseñarnos a darle gracias a Dios. ¿Quién quiere un carro nuevo? Usted, ¿verdad? ¿Ya le dio una gracia a Dios por ese carro? ¿O está esperando tenerlo para darle gracias? Dile gracias, Dios mío, por ese Mercedes. Dale gracias a Dios por el que tú quieras. Gracias, Señor. Y cuando tú le des las gracias a Dios, Dios te dice, mira, te está dando gracias, te asegura. Su seguridad es tanta, sabe que sí se lo voy a dar. Jesús le dio gracias a su Padre porque sabía que iba a multiplicar esos panes. Le dio gracias. Y al dar gracias, alcanzó para todos. Si estos pocos panes o estos pescados se lo han repartido entre nomás ellos, ha ajustado ahí nomás para poquito. Pero fue Dios quien hizo que todos comieran. ¿Por qué nosotros no dejamos que Dios dirija nuestra vida y nuestras finanzas? ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlas a nuestra manera? Yo soy una de las personas que quiero hacer las cosas a mi manera. Bien o mal, así es, pastor. Las cosas a mi manera,
en muchas cosas. Si usted le pregunta a mi familia cómo Ángel hace las cosas de su manera, las hace como él quiere. Una vez me dijo que quería un carro, quería uno, no, yo le compré el que yo quería. Quería un Camaro, no, yo le compré su Mercedes. Mi amiga quería un carro, quería uno, comprar, no, fui y le compré el que yo quise. Mi esposa quería un carro, pues no, yo fui y le compré el que yo quise. Y mi esposa quería un Lexus y yo le dije a ella, fuimos y le compré su Lexus, pero el que yo quería. Hago las cosas a mi manera y luego le digo que qué buen carro se compró. Dice, todos hacemos las cosas a tu manera. Yo soy una persona que hago las cosas a mi manera. Pero Dios me estaba enseñando aquí, en su palabra, que muchas cosas no son a mi manera. Tengo que hacerlas a su manera de. Y cuando estaba yo preparando este mensaje me acordé de cuántas veces me he equivocado en mi vida por hacer las cosas a mi manera. Quiere decir que mi familia tiene las cosas que yo compré, no lo que ellos deseaban, por supuesto. Y tal vez en tu vida y en la mía tenemos muchas cosas, lo que tú quieres, lo que tú deseas, no lo que Dios tiene para tu vida. Porque queremos las cosas hacerlas a nuestra manera. Y yo estaba, a Dios me hablaba y me decía, mira Ángel, muchas cosas que te has equivocado es porque las haces a tu manera, no a mi manera mía. Y eso es bien, a veces quiero que sepa que es un poquito difícil cambiar de ser como tú eres, hacer las cosas a tu manera, hacerlas a la manera de Dios. Pero Jesús siempre está pensando primero, ¿ustedes que Jesús piensa primero en ustedes antes que Él? Y tal vez en mi vida yo siempre he pensado las cosas primero en mí y después en los demás. Pero Jesús siempre pensó, cuando vi esa multitud la miró y dijo, ¿qué voy a hacer? Pensó en los de ellos primero antes en Él. Bueno, yo me voy, si traigo hambre, Jesús me ordena una hamburguesa o una pizza, yo me la como solito. No, pensó por los demás primero. ¿De dónde compraré pan?, le dijo a sus discípulos. Pero él ya estaba pensando lo que iba a hacer. Pero cuando repartió el pan, mire, escúcheme, cuando él le dio gracias al Padre y repartió el pan y se los dio a ellos, y les dijo, vayan y repartan. Nunca les dijo, coman y luego vayan a repartir.